Las situaciones de la vida se pueden enfrentar de diferentes maneras, pero la verdadera solución se encuentra en cómo reaccionas a eso que te pasa. Comienza a reflexionar y a disfrutar de Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Las técnicas que estás buscando para vivir mejor las encuentras aquí, en este espacio dedicado completamente a escucharte. Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Sobre todas las cosas. Ponte Exa. Pues ya sabes que para mí es un gusto, un placer conducir este programa llamado Por el placer de vivir y saludar a todos mis amigos en la gran cadena MBS Radio, tanto en las estaciones EXA en la República Mexicana como la Mejor FM, y también mis amigos de otra frecuencia que también pertenece a este gran grupo, y es FM Globo. Muchas gracias a todas las estaciones que transmiten este programa, y mi compromiso sigue presente. Solamente temas que puedan ayudar, no importa la edad que tengas. Prometo que siempre los temas que estamos preparando puede ser escuchado por un adulto, por un adolescente, por un joven, y de ahí, de cualquiera de ellos puede tomar un aprendizaje, y sobre todo alguna estrategia de vida. Bueno, yo estaba leyendo el periódico el día de hoy, uno de los editorialistas, Rosaura Barahona, me impactó mucho su artículo, maestra. Y es verdad, ya me metí al internet a ver esto y me impresionó muchísimo. Cada que a mí me preguntan reporteros, conductores de televisión, oye, ¿qué opinas tú de todo lo que se vive en cuestiones de inseguridad? Yo digo, todo eso empieza en una casa, empieza en un hogar, empieza en una familia donde los hijos van aprendiendo todo tipo de conductas, incluyendo la amabilidad, saludaste, mijito. Eso se aprende desde pequeñito. Los sangroncitos, niños sangroncitos, pedantes, también lo aprenden. En momentos determinados nos damos cuenta que los vamos haciendo sangroncitos porque la mamá sangronea, el papá sangronea o utiliza actitudes así, y el muchachito se hace un coagulito. Y luego lo tienen etiquetado, este huerco es bien pedante. Lo mentiroso, ¿dónde se aprendió? También en la casa. Dile que no estoy, mijito. No estoy. Dice mi mamá que no está, ya te cargo. Pero también hemos aprendido que la violencia, los gritos, tienen una repercusión tremenda. Este video que ha estado circulando en internet de Karen Klein, si no lo has visto, te pido que llegando a tu casa, ahorita no, por favor, porque estás oyendo el programa. En Estados Unidos los transportes escolares, dice la maestra Rosaura Barahona en un artículo que le pone majadería pura, así lo tituló, en el grupo Reforma, aquí en el periódico El Norte. En Estados Unidos los transportes escolares llevan una persona responsable en cada autobús. Bueno, aquí no. Ahora el chofer va aguantando todos los gritaderos. Allá no, allá sí, allá tienes que llevar a alguien que lleve la responsabilidad de los niños que están transportando. Además del chofer, en este caso se trató de Karen Klein, esta mujer de 68 años que iba sentada sola en un asiento del autobús del colegio de Nueva York, cuando 4 niños, muchachitos, adolescentes ya, porque no son niños, primero de secundaria, high school ya, primer año ya son adolescentes, empezaron a burlarse de ella de una manera bastante desagradable. Se burlaban de su aparato de sordera, imagínate. Como dice el Catón, hágame el refabrón favor. Del aparato de sordera. Digo, ¿dónde se aprende eso de burlarte de alguien con una discapacidad? Digo, pues perdóname, pero me hierve la sangre. Ya vi el video y de veras, la actitud en esos 10 minutos de la señora, al no responder a los insultos lanzados en contra de ella. Uno de los niños le decía infinidad de babosadas que no los voy a repetir aquí para través, y mejor póngase a verlo usted. Se ríen de su bolsa, se burlan de que está panzona, que está fea, que está gorda, que es apestosa, mal peinada. Aparte de burlarse de algo tan delicado como es una discapacidad, o una capacidad diferente. Bueno, uno de los agresores grabó el episodio y lo subió al YouTube. Más descarado todavía, como si fuera una gracia. Quiero que sepas que ha recibido más de miles de visitas ese video, con una aversión total, y a alguien se le ocurrió, en Toronto, hacer una colecta pública para mandarle a la señora Karen, mandarla de vacaciones para que intente disminuir el agravio.
La meta que puso este señor de Canadá fue $5,000. Bueno, según la maestra Rosaura Barahona en su artículo, dicen que ayer llevaban $600,000. Más de $500,000. Bueno, pues no se va a ir yo creo que a una playita, yo creo que con eso se puede ya hasta retirar, pues con 600,000. Imagínate nada más. Y continuarán las aportaciones hasta el 20 de julio. ¿Cuánto te gusta que va a recaudar? ¿De quién es la culpa, señores? ¿De quién es la culpa de tener hijos maleducados, groseros, mal encarados? Gente que puede llegar a ser burla de una persona de la tercera edad. Alguien que le puede hacer un daño a una persona con discapacidad y que puede burlar de un niño con síndrome Down, como me enteré de un caso también en la ciudad de, no sé si fue en Ciudad Juárez o en Chihuahua, y aquí en tantas partes, para que no vamos tan lejos. Cuando me quedé asombrado de una asociación que existe aquí en Monterrey, que ya va a extenderse debido al éxito, y que inclusive me he enterado que instituciones serias, responsables de apoyo a los niños, están queriendo imitar o pasarle la bronca a esta asociación. Porque ahorita nos estamos dando cuenta que muchos niños están solos en sus casas, que después de que salen de la escuela, ahorita que le voy a pedir cifras, para que veas cuántas horas efectivamente están en la escuela los niños y cuántas están en su casita, y qué porcentaje de niños están solitos. Bueno, este señor se puso a analizar, investigó y dijo, muchas de las broncas que vivimos ahorita lo están cometiendo los adolescentes. La gente que ha sido víctima de delitos se está dando cuenta del promedio de edad de los que andan arrebatando camionetas y asaltando y secuestrando. Vean los periódicos, nomás ojelo. ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? Pues la ociosidad es la madre de todos los madres. Iba a decir otra cosa del coraje que me dio este video. Empezaste como con 20 niños. ¿Y ahorita cuántos? Dímelo, dígamelo ahorita. 1,700. 1,700 niños que salen de la escuela y en diferentes colonias están siendo entrenados, capacitados para ser hombres y mujeres de bien. Y esto fue así. Ahora, ¿quién crees que los capacita? ¿La misma comunidad? ¿Quién lo hace? Las mismas señoras que se organizaron y que él los organizó con manuales. Pero vamos a unas cifras impactantes después de esta pausa. No te vayas, estás en el placer de vivir. Saludo a todos mis amigos en la cadena nacional y en los Estados Unidos. Ahorita regresamos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. A ver, ahí le van unas cifras y te pido a ti, doy la bienvenida a mi invitado del día de hoy, que tiene una trayectoria bastante importante y sobre todo en esto de lo que es la educación y estudiaste en el IPADE. Así es. Me alegra. David Huerta Lozano, no, con ese segundo apellido ya le hicimos toda la vida. Estudió en el Instituto Juan Pablo II de Estudios para la Familia, es egresado del TEC de Monterrey, y además en la Universidad Regina Apostolorum, ¿cómo se llama? Ahí estudiaste que es Desarrollo y Liderazgo Humano. Así es. Pero actualmente a mí me interesa mucho que escuchen esto en toda la República, porque creo que es una iniciativa maravillosa sobre todo para mermar o disminuir los estragos de la violencia. Yo sí creo que todo empezó en un hogar, donde había mucho amor o no había amor. Así es. Así nace la violencia, donde demasiada sobreprotección o no te pelaban o había agresividad. Pero ahí te van unas cifras. Escucha esto, nada más para darnos una idea. México, nuestro amado México, que en esta temporada estamos en una época muy importante de toma de decisiones. Por cierto, ya se decidió por quién votar. Ahora sí ya, porque el promedio, el índice de gente que no vota está que arde. Es impresionante. ¿Sabías tú que la mayor parte de la gente no vota por decisión el mero día? El mero día, ¿por qué crees que no vota? No, pues ¿para qué voy? Hay mucha fila. Y le vale más si no va. Y papi, ¿no vas a ir a votar? No, mijito, hay una filotototota. Así se forme, mira, así nos estemos asoleando. Por favor, votemos este domingo, porque no le dejes, es un voto y un voto vale. Y mucho. Tú ya te decidiste. Definitivamente. Ni digas porque nos cae el IFE. Pero nos falta esa parte de compromiso entre todos. Escucha. ¿Cuántas horas en México están efectivamente en clase? Fíjate que es una parte tristísima, porque la verdad las cosas... ¿Triste? Muy triste, porque nada más son 4 horas y media los que nuestros niños de primaria y secundaria están estudiando actualmente, comparado con otros países que llegan hasta las 9 horas. Entonces, el problema es qué está pasando con nuestros niños el resto del día, ¿no? Estamos hablando de que son 562 horas en el ciclo escolar. Efectiva, nada más. O sea, contra 1,195 en Finlandia y Corea.
Exactamente. 1100, así es. 1100 en Corea y Finlandia, donde te das cuenta que los niños son bien cuerditas. Y que prácticamente estamos a la mitad. O sea, hay mucho campo en esa parte. Menos no, hombre, qué vergüenza. ¿Qué es esto? ¿Qué? Y mira, otro dato importante que me estás entregando, que la educación en México, de cada 100 niños que inician la primaria, 62 la concluyen. Así es. De cada 100. Así es. Poquito más de la mitad. Y de estos 62, solamente 45 ingresan a secundaria. Así es. Mira, estos son datos interesantísimos, que lo que quiero partir con todo esto es que hemos estado hablando, y hablamos todos como sociedad, de que la educación base es la solución a todos nuestros problemas. Y que, por otro lado... ¿Y tú crees que esa es la solución a muchos de los problemas? Depende de qué hablemos que es la educación en esa parte. Porque, por otro lado, el gobierno federal ha estado invirtiendo cantidades bárbaras y, sin embargo, no mejora en absoluto la educación. Y aquí el problema es ¿por qué? Y precisamente aquí es donde tú acabas de decir que nada más tenemos 4 horas y media. El resto del día el niño está pasando en ocio completamente. Entonces necesitamos lo que más que necesitamos, más que meter más computadoras, más que meter una clase de inglés, más que meter, que todo esto es importantísimo y necesario. Lo que necesitamos es ampliar el horario escolar. Mientras no hagamos esto, nuestra educación no va a mejorar. Pero ampliar el horario escolar y con calidad. Definitivamente, esa es otra parte del proceso. Porque de repente uno se pone a ver las imágenes de ciertos maestros en ciertas zonas de la República Mexicana que andan protestando. Esos son profesores, digo. Porque ahí también dentro se infiltra mucha gente, que son los vándalos que andan ahí. Pero de veras, esos son maestros. Mira, esa es otra situación que se puede analizar y meternos. Porque verdaderamente también ellos están metidos en un problema. Hoy nos damos cuenta de que en un salón de clase, te lo estoy diciendo aquí en Monterrey, en muchas partes de la República Mexicana, ¿no? En un salón de clase, más de la mitad de nuestros niños están en problemas y problemas serios. Cuando tú y yo éramos chicos, hace unos cuantos años, que éramos unas criaturitas. ¿Cuántos niños eran problemáticos en nuestro salón? Y estás hablando a lo mucho 2. 2 o 3. Y el terrible eran 3 en ese salón terrible, ¿no? Y a lo mejor 1 o ninguno. Hoy, más de la mitad de nuestros niños están en problemas y problemas bien serios. Y no nos estamos hablando de problemas de qué tipo. De todo, desde abusos, problemas de autismo, problemas neurológicos, problemas de alimentación, de depresión, de todo. O sea, tenemos problemas bien serios en esa parte, y por eso los maestros llegan a un salón de clases, cuando antes tenían que ayudar a 2, 3 niños, a lo máximo, tenían la capacidad para hacerlo. Pero hoy llegan a un salón de clases y tienen más de la mitad de los niños con problemas serios, ¿cómo le hacen? Claro. Un niño con problemas de abuso, ¿cómo le hago? ¿Quién me va a ayudar a resolverle el problema del niño? Entonces, hemos criticado fuertemente a la parte de los maestros, tampoco no quiero excusarlos, pero sí es una realidad en la que no nos estamos dando cuenta y en la que tenemos que enfrentarnos. Vamos a una muy breve pausa. Estamos hablando de qué hacen los niños y sobre todo, si mis hijos están solos toda la tarde, pues es un riesgo bastante grave. Yo no sé si... Más de la tarde, César. Más de la tarde. Claro. O sea, llegan a la 1 muchos niños a su casa, ellos a veces tienen que hacerse de comer porque la mamá trabaja y a veces no tienen actividades extraescolares, llega la mamá a las 7, 8 de la noche. Estás hablando de que esas horas son críticas. Así es. ¿Se forman o se deforman? Y la mamá no llega a estar con el hijo. Porque todavía falta hacer todos los quehaceres de la casa. Hay muchísimas cosas que hacer. ¿Qué porcentaje de hogares tienen esa cifra? En México pueden estar viviendo eso. Pues en donde ambos padres trabajan. ¿Estamos hablando de qué porcentaje? Estamos hablando más allá del 70% de las familias en México. Nada más para darnos una idea de cómo está esta situación. Ahorita regresamos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Fíjate también estas cifras. Bueno, 4 horas y media al día. Yo creo que sí es un problema bastante grave para muchos. El promedio de edad de la gente que está delinquiendo ahorita o que está causando tanto, ¿te estás dando cuenta qué edad es eso? Claro, nosotros perdemos niños desde los 13 años. Se han llevado a los niños a estas edades. A ver, usted estás trabajando, mira, para la gente de la República Mexicana, este señor se le ocurrió a un grupo de personas aquí en Monterrey, y que se me hace una idea fabulosa, por favor escúchenla, de que enfocarse en todos esos niños cuyas mamás o los padres trabajan los dos y están solitos toda la tarde. Y se les inquietaba mucho ver cuántos de ellos son víctimas o son
proclives o que pueden ser personas que son carnada para la delincuencia organizada y para delinquir de alguna manera, o el pandillerismo. Pero no solo para eso, el problema también es que estamos evitando toda la parte de los abusos infantiles. A través de la pornografía. Claro, no, incluso los niños pequeños se quedan solos, ¿quién los cuida? Por otro lado, estamos evitando toda la parte de los embarazos precoces. O sea, imagínate una niña que sale de la escuela, llega a su casa, se pone a ver las novelas, no hay parte afectiva en la casa, papá y mamá nunca me abrazan, y luego se ponen a ver series que hay en la tarde, donde sale en horario... Bueno, eso hablamos hace ratito. Así es, pero es una realidad. Entonces llega el amiguito, ¿y qué crees que pasa? Pues 9 meses después vemos un resultado. Así de sencillo. Entonces... así de fácil suceden los embarazos. Y después andamos culpando a los papás y los papás están trabajando. Porque por si no, ¿cómo comen? ¿Cómo los educo? ¿Cómo los visto? Así es. A ustedes se les ocurre hacer algo que me llamó mucho la atención. Se organizan y capacitan a madres de familia para que se encarguen de darles juegos, eduquen a los niños, y han crecido de una manera impresionante. 1000 y pico de niños se están beneficiando. En esa zona donde están trabajando, aquí en el área metropolitana de la ciudad donde transmito el programa, ¿ha disminuido el nivel de delincuencia, sí o no? Sí, no solamente el nivel de delincuencia ha bajado, el nivel de pandillerismo agresivo. Cuando tú y yo éramos chicos teníamos nuestra pandillita y hacíamos nuestras maldades. Yo era un pan. Yo era un pan de Dios. A mí me dijeron que tú sí traías azorrilladas a toda la gente en la Colonia del Valle. Pero tarde o temprano... ese grupito de amigos nos deshicimos. Es de la colonia. Y en ese momento, la verdad de las cosas, desapareció. Hoy en día, el gran problema es que las pandillas continúan y se vuelven cada vez más agresivas. ¿Por qué? Porque se nutren de los niños más pequeñitos, porque cuando yo salgo, tengo 6, 7, 8 años, ya no quiero que nadie me cuide, ya no quiero estar en mi casa de 40 metros cuadrados, ya me quiero salir, quiero divertirme, quiero jugar, pero hay una pandilla que domina en mi colonia, y si yo no me junto con ellos, me van a golpear, y si no me junto con ellos, la pandilla de la otra colonia también me va a golpear, entonces yo necesito pertenecer a alguna. Entonces, ¿Eso lo detectaste? ¿Tú veías ese tipo de fenómenos? Se ve clarísimo. Entonces, este niño se involucra con la pandilla, empiezan a aprender de las maldades que hacen los mayores, porque la pandilla la dominan muchachitos de 14 años, y cuando estos muchachitos de 14 años salen y se van, porque a lo mejor se van a trabajar o cualquier otra cosa, llegan los chiquitos a dominar, pero ya con un aprendizaje, con una experiencia mayor increíble. Todavía, o sea, viene reforzado. Por eso el nivel de las pandillas se nos volvió muy agresivo en los últimos años, porque se iba, y la pandilla de los, vamos a ponerle el nombre de los locos, sigue perdurando a través del tiempo. Antes se desintegraba, hoy perdura. Entonces te encuentras a un joven de 28 años. Oye, ¿por qué se desintegra? ¿Porque los metieron a la cárcel? ¿Porque ya se los echó? No, porque se iban a trabajar o se iban a estudiar o se iban. Hoy ya no se desintegra la pandilla. Sigue, continúa. Se nutre de los más pequeñitos y la pandilla... Entonces te encuentras a este joven de 28 años con un niño de 5 años, verídicamente, en la misma pandilla. Y le preguntas al niño, ¿qué quieres ser? El líder de la pandilla, como el de 28 años. Por eso creo que deberíamos de organizarnos. Claro que te voy a hacer la propuesta. Yo te voy a preguntar en un ratito más algo que quiero que me lo contestes. Si tú trabajaras o trabajas tú y tu esposa y están solos, ¿cómo te organizarías en una colonia de clase media? Porque estamos hablando de colonias de clases populares. En clase media, ¿me lo contestas al ratito? No te vayas hablando de un tema bien importante. Mis hijos se quedan solos y que muchas veces ese tiempo es un tiempo que puede ser muy valioso, puede ser muy crítico. Ahorita regresamos. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Areli me dice, excelente tema, tenemos que estar bien informadas y sobre todo el actuar, cuidemos a nuestros hijos por un futuro de México. Ya dijo una persona que firma, Miss Lozano, otra. Yo recuerdo que en la escuela ni nos dejaban cazar moscas, eran más estrictos los maestros, llegábamos a la casa y ahí estaba mi mami, jugábamos fuera, pero mi mamá estaba en la casa, cosa que ya no es muy común. Así es. Dice también Isabel Vázquez, también si se amplía el horario escolar, también deberían de ampliar las escuelas. Hay escuelas que solo llegan a contar con 7 aulas sin mobiliario diferente, claro, muy deficiente, estoy de acuerdo. Hay muchos comentarios que dicen relacionados con que ellas trabajan y que también están preocupadas por este tema que estás hablando. Me platicabas de un estudio ahorita,
cuando estábamos en... Fíjate que este estudio yo creo que es lo que más nos va a ayudar a que la gente nos comprenda qué es lo que estamos haciendo y sobre todo que la gente entienda el problema que tenemos, ¿no? Hay un estudio de un americano, que este estudio es hecho en Estados Unidos. Él quería ver la diferencia del nivel de aprovechamiento al final del año escolar para ver quién aprovechaba más, si la clase alta, socioeconómicamente hablando, o la clase media o la clase baja. Y pues el resultado no fue nada anormal. El resultado fue que la clase alta está arriba, luego la clase media y luego la clase baja. Aprovecha más clase alta. Así es. Al final tiene las mejores calificaciones la clase alta. Pero, y también, conforme va pasando el tiempo, cada vez la diferencia se va haciendo más abismal. Cada vez la clase alta está más arriba que la clase media y que la clase baja. El problema fue la segunda parte del estudio. ¿Y creyeron que era por la calidad de maestros o...? No, porque la clase alta tiene más recursos, tiene más posibilidades, puede aprovechar muchísimas cosas. Hay muchísimos factores ahí. El problema es la segunda parte del estudio. Les pone ahora un examen a todos los niños al principio. Quería saber quién aprovechaba más el año escolar. Y quien menos aprovecha el año escolar, resulta que es la clase alta. Entonces, aquí estoy diciendo dos cosas ilógicas, contradictorias. Claro. Sí. Si la clase alta es la que menos aprovecha el año escolar y al final está mero arriba, ¿dónde está la bolita? En el verano. En el verano. El verano resulta que un muchacho de clase alta, y luego lo aprovecha menos la clase menos y mucho menos la clase baja, un niño de clase alta, metemos a nuestros niños a campos de verano, los metemos a aprovechar, o los llevamos a un museo, o los llevamos a un viaje, o simplemente tenemos una biblioteca más extensa en la casa y los obligamos a nuestros niños a leer. A final de cuentas, es tener menos ocio durante el verano. Este estudio fue para criticar el verano tan largo que tienen los americanos, que casi es tan largo como el nuestro. Entonces, si esto es cierto en Estados Unidos, y el verano está causando un problema, en nuestro país hay otro problema todavía más grave, porque además de un verano tan largo, nosotros tenemos un día largo, lleno de ocio. Desde las 12:30. ¿Tú recuerdas, David Huerta, que en nuestros veranos eran más largos todavía? Así es. ¿Sí se acuerdan los que somos de cierta camada, de cierta edad? Empezaba en mayo. Así es. Y terminaba en septiembre y nos enojábamos cuando era el 2 de septiembre. Sí. Queríamos hasta el 13, 14. Sí, así es. Eran casi 3 meses. Así es. Y fíjate, y en esa parte yo creo que ha sido la parte de ir alargando las clases, por un lado, pero por otro lado ya darnos cuenta que el ocio le afecta a nuestros niños, que necesitamos aprovecharlo, que si nos pasa a los adultos, nos quedamos un tiempo en ocio y lo vemos y nos sentimos aletargados, más a nuestros niños también le está perjudicando toda esta situación. ¿Cómo te visualizas que este programa esté en toda la República? Que en muchos lugares existan esta iniciativa de ponerse de acuerdo, de organizarse y de utilizar los recursos que hay en la misma comunidad, capacitar a gente que entrene, que les llegue a horas extracurriculares. ¿Eso es lo que visualizas en toda la República como una solución? Sí, pero primero tenemos que hacer conciencia de esta problemática, porque seguimos hablando que la educación es lo que va a mejorar en nuestro país, y la educación, y creemos que con más computadoras, sí, que con internet... Dos candidatos, o todos dijeron que iban a darle una computadora a todos los alumnos. Imagínate nada más todos con la computadora, con el tiempo de ocio ahí viendo... Claro, es un problema. Si no sabemos, si los papás no sabemos qué es las computadoras y se las queremos dejar libres, eso no es lo que nos va a ayudar a mejorar nuestra educación. Es ampliar el horario escolar. Necesitamos darles a nuestros niños la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir fortaleciendo, de seguir desarrollando sus habilidades del pensamiento, habilidades numéricas, habilidades verbales, toda la parte social, de convivencia, en fin. Esa es la parte que tenemos que ir aprovechando con ellos. Hay muchas preguntas. Yo trabajo todo el día, me siento a veces muy desesperada porque quisiera llegar y abrazar a mis hijos y dedicarles todo el tiempo que ellos se merecen. Pero apenas hasta que no lo vives, se puede llegar a entender este problema. Sí me ha tocado tener la mala experiencia que mis hijos empiecen a juntarse con gente pandillera, y los valores, los principios, el ejemplo y las palabras tienen que impactar a nuestros hijos. Es una responsabilidad muy grande, dice otra persona, ser mamá y ser papá a la vez. ¿Me entienden tantas madres solteras que estamos viviendo esto? Saludos a Vicky Buentello, también a Heidi Los Vázquez. Les saludo con mucho. Margarita Hernández, Maricruz. Gracias a todos por sus comentarios. Este tema es muy delicado y yo creo que esa es la base de un verdadero crecimiento. Totalmente. Los tiempos de ocio. A ver, ¿quieres decir rápidamente? A ver, un colaborador tuyo quiere decir algo. Pues César, un testimonio rápido. Yendo ya a las casas, a las villas,
David no lo ha platicado, llegas, es una escuela lo más limpio que te puedes imaginar. Tienen desde niños como guardería, que van y los dejan los papás en las mañanas. Los que tienen chance se quedan en la mañana, toda la mañana, llegan los papás por ahí hasta en la noche. Ahí se les da de comer, se les dan abrazos, se les da amor, se les dan actividades, salen de su casa y salen de la escuela y se van a su casa. Y los que están en otras escuelas que no tienen edad para estar ahí o no cupieron en las clases de la mañana, van a otra escuela, salen de la escuela, se van a comer ahí y se quedan toda la tarde, hasta que los papás regresan por ellos para llevarse la noche a su casa. Y también me llamó mucho la atención, tienen pues un orfanatorio, vamos a llamarle, de papás en problemas, se quedan con los niños, son los únicos niños que duermen ahí, y ellos tratan a los papás, o sea, no se quedan parados en la adopción a los niños, tratan a los papás para regresarle ese niño a los papás. Imagínate que esto creciera en toda la República, qué chulada, y que sigas creciendo, que siga creciendo este proyecto. Ahorita regresamos, me platicas más sobre lo que me están platicando ahorita. David Huerta, en El Placer de Vivir. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Por si acabas de sintonizar el programa, por cierto, ya bastante tardecito, estoy platicando con el ingeniero David Huerta sobre, pues, ¿qué podemos decir? ¿Es un problema grave? Sí es grave el hecho de que existan niños que están solos en sus casas. Las cifras que compartimos hace un momento para mí fueron alarmantes, impactantes. Me escribe una señora y me dice que para ella es un dolor muy grande el tener que trabajar, madre soltera de 2 maravillosos hijos. Sus hijos ya están, una en secundaria y la otra está en preparatoria, pero que sí están solos. ¿Qué recomendación puedes hacerle a esas mamás que cada día son más, David? Que son, no digo que son madres y padres, sino que son mamás que han optado por obligación, por compromiso, por a lo mejor por la irresponsabilidad del padre, o por la falta del padre físicamente por la muerte, pero que se han hecho cargo de sus hijos. ¿Qué recomendaciones podrías decir? Es de que la verdad las cosas, como lo hemos platicado, es un problema bien complejo, porque la verdad es que no está fácil para los mismos padres de familia, porque al final de cuentas, como tú lo dices claramente, y como lo decían estas señoras, finalmente la verdad de las cosas es que tengo una necesidad, tengo que salir a trabajar, no tengo otra opción, y ahora mi problema es ¿qué hago? Hay algunas opciones para los que pueden a lo mejor pagar algún costo de algún servicio, pues tienen esas opciones. Pero para el grueso de la población, para los que menos pueden, se les dificulta mucho. No hay realmente opciones. Creo que esa es una parte donde tenemos que trabajar todos como sociedad y como comunidad, junto con el gobierno, para poder ayudar a que esto se solucione. Ahora, la cantidad de niños que están pegados a los videojuegos, Javier, tú David, perdón, tú lo sabes, es impresionante. La televisión últimamente, si tú te pones a ver la televisión y tienes cable, te das cuenta que en horario normal, y no solamente en cable, la televisión local, no te vayas tan lejos. Oye, hay programas que no son aptos para los niños y el despertar sexual también está ya a la orden del día. Por otro comentario que me están haciendo ahorita, que encontró a su niño, me impresiona la edad, de 9 años viendo películas no aptas para un niño de esa edad. En ese momento es cuando te cuestionas qué puede hacer una madre como ella, que está sola, que está trabajando, cómo los vigilas. Ahora, la psicología del niño tú lo conoces, entre más prohíbas más llama la atención, y no nada más del niño, del adulto también. César, la verdad las cosas es que tenemos niños con problemas de vicio ya, de adicción a la pornografía de 4º año de primaria. Lo que ¿4º año de primaria? 4º año primaria. ¿Tú lo ves en villas asistenciales? Claro, ya lo hemos visto. Y el problema es ahora, ¿qué hacemos para solucionarlo? Porque no es fácil quitar una adicción. ¿Es adicción? Hay adicciones fuertes en ese sentido. Dice, hay niños que te lo dicen, ¿qué hago para salir? No puedo salir de esto. ¿Cómo le voy a hacer? Ajá. Y ahí es donde estamos tratando de entrar en esa parte para ayudarles a solucionar esa parte de los papás, ¿no? Pero tú lo dices, son cifras muy alarmantes, son problemas ya muy serios en los que tenemos que enfrentar. A ver, supongamos, un experto, bueno, para mí tú eres un experto, David, tienes años trabajando en esto. Cuando leímos tu currículum, pues nos damos cuenta que tienes esa preocupación constante en formar jóvenes de bien, educados, niños sociables. Suponiendo que tú tuvieras esa situación de que trabajaras todo el día, tu esposa también y tus hijos estuvieran solos, ¿qué acciones harías? ¿Qué actividades les...? Quiero ponerme un poquito en los zapatos de hombres o mujeres que tenemos, porque me incluyo en ese grupo. Mi esposa trabaja, yo trabajo, pero bendito Dios que durante las tardes ella puede dedicarse a ellos, pero hay mamás que no pueden, trabajan todo el día y me están escuchando inclusive ahorita rumbo a su casa. ¿Qué recomendaciones, qué harías tú, David Huerta, si tuvieras esa situación, esa disyuntiva?
Me la pones complejo y para regresar ahí en un momento en que yo no estoy. Lo que estamos tratando de hacer es cómo podemos ir haciendo para que las comunidades se unan en ese esfuerzo. Y al final de cuentas, sí hay algún grupo de la comunidad que sí puede apoyar al resto de las demás mamás, si nos organizamos en esa parte. ¿Como con las vecinas? Con las vecinas. Siempre habrá esa mamá que puede estar ahí, que también tiene una necesidad para trabajar, pero a lo mejor entre todas juntamos para ti apoyarte. Y a través de un programa muy sencillo, que eso es lo que estamos tratando de implementar nosotros, que ella pueda darles una serie de actividades. A ver, vamos a ver. Eso es a lo que quería llegar yo. O sea, la propuesta es: organícese en su barrio, organícese en su colonia. Que una mamá que sí tenga el tiempo y que se le pague, le des tú cierta capacitación de actividades que les va a caer re bien a los niños. Así es. Hay que darle una formación, hay que prepararla para parte del manejo de toda la parte de los niños, hay que darle toda una parte de un manual muy simple, muy sencillo. No crees que son actividades muy complejas, pero son actividades diseñadas para desarrollar, como ya te lo había dicho anteriormente, habilidades para el niño. A final de cuentas, todas estas actividades que ya te lo había comentado, finalmente buscamos desarrollar habilidades a través del juego. Es un momento de diversión porque ya no estoy en la escuela, sino cómo los voy a traer, pero estás fomentando desarrollar habilidades de Esto es en Monterrey, pero en otras ciudades, me escuchan en 33 ciudades de la República Mexicana. ¿Hay asociaciones o ustedes pueden asesorar a gente que quiera hacer esto? Fíjate qué buen planteamiento. Estamos trabajando en tener ya toda esta parte de preparación. Creo que el nivel que hemos llegado hoy en día ya nos permite desarrollar todos los manuales para poderlo llevar a otros lugares. Bueno, después de esta pausa me dices la manera cómo podría ser, y sí se me hace una situación lógica. Que en la cuadra existan, son 6 mamás, 7 mamás. Oye, vamos a organizarnos a que nuestros hijos no estén solos, porque este es un problema bastante grave. Así es. Yo creo que todo lo que estamos viviendo ahorita de violencia entre tanto joven proviene de ahí. Ahorita regresamos. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Específicamente le pregunto nuevamente a David Huerta qué haría si él fuera el padre de familia y su esposa trabajaran los dos así tajantemente en cualquier lugar de la República Mexicana, que me van escuchando ahorita, porque hay 2 mamás que me dan comentarios muy, muy importantes, que ellas les dejan actividades a sus hijos extraescolares. O sea, terminas la tarea y tienes que hacer tu tarea. A la hora que yo llego ya tiene que haber hecho la tarea, mínimo es una obligación que le está dando. Pero que también les deja libros. Una señora dice, yo les dejo un libro para que vayan leyendo y les pregunto, y le ha funcionado. ¿Tú qué harías, Javier? Aparte de eso, tú, David, aparte de eso que se me hace muy original y se me hace correcto, David Huerta, ¿qué haría? Mira, yo creo que sería una cosa interesante que primero veamos hacia adentro qué es lo que está pasando, cuáles son las problemáticas a las que nos podemos enfrentar. Porque estén solos toda la tarde. Estamos hablando de niños de qué edad, o jóvenes, ¿o qué? No, César, desde los chiquititos, desde los recién nacidos, porque finalmente también los estamos dejando solos. Bueno, lo dejas con alguien al recién nacido, obviamente. Definitivamente, pero a veces ese alguien, como ya lo hemos comentado, es a veces el hermano mayor, el vecino, el tío, el primo, que finalmente se nos olvida que el 80% de los abusos infantiles hoy en día provienen precisamente de ese grupo. Por otro lado, a lo mejor no ese es el caso, al otro lado es el Internet. Hoy en día muchas de las familias ya tenemos computadoras abiertas, o si no está el cibercafé, donde se van ahí con toda esta problemática tan fuerte. Los papás no conocemos, no sabemos qué es el Facebook, qué es el otro, y los niños se empiezan a meter y se empiezan a involucrar en cosas que los pueden llegar a abusar. Entonces, primero que nada, tendríamos que conocer qué es donde está mi hijo, cuáles son los riesgos en los que me estoy enfrentando, y ver si las familias dentro de la comunidad están enfrentando problemas muy similares. O sea, platícalo con la gente que viva cerca de ti, quienes tienen la misma situación. Eso sería maravilloso, que pudiéramos lograr que la gente se conociera entre las comunidades, que platicaran, que tengan... Es que así era antes, David, así era antes, sí. Pero ahora, sí. Pues que la inseguridad, la cerrazón, sobre qué problema hubo que se perdió esa convivencia. Y le tengo ya miedo a todos, pero a la mera hora del problema ya tengo que recurrir finalmente a mi vecino, que ni siquiera lo conozco, pero es el único que me va a ayudar, porque es mi vecino finalmente y es el que veo. Tenemos que unirnos nuevamente, buscar esa solidaridad que anteriormente hacíamos, como tú lo decías, y darnos cuenta que vivimos en una comunidad, y que mientras mi vecino de al lado no salga adelante, yo tampoco puedo salir adelante. Necesitamos comunicarnos. Fíjate, hay un programa muy interesante que a lo mejor tú ya lo has platicado, de un antropólogo en África, que decía que estudiando una comunidad en África se encuentra un grupo de niños y les dice a los niños, oigan niños, el primero que llegue al árbol le voy a dar una bolsa de dulces.
Y cuenta hasta 3, y a la cuenta de 3 los niños lo que hacen es agarrarse de las manos y ir al árbol. Y el antropólogo se queda extrañado, les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué hicieron eso? Y los niños empiezan a gritar en africano, Ubuntu, Ubuntu. Ubuntu significa yo soy porque nosotros somos. Yo no puedo ser feliz viendo a mi amigo de enfrente que no es feliz. Nos falta esa solidaridad, unirnos y apreciar que mientras el vecino al lado no pueda salir adelante, yo tampoco puedo salir. Y que tal de lo temprano se nos regresan todas las cosas. Todo se nos regresa, porque si el vecino de enfrente tiene problemas graves con su hijo, pues a lo mejor va a ser el que va a causar vandalismo en tu colonia, en tu cuadra y demás, y también se te regresa. Exactamente. Bueno, existe un manual que tú puedas proporcionar. Sí, con mucho gusto, y nos encantaría que visitaran la página de nosotros. A ver, di la página. Es www.villasasistenciales, todo junto. No es ninguna villa, y no van a internar a nadie, porque no sé por qué se llama villas asistenciales, pero ellos se encargan de capacitar a la gente para que tener hijos más saludables, jóvenes más sociables y demás. villasasistenciales.org. Así es. www.villasasistencialestodojunto.org. Entra a esa página, te lo recomiendo. www.villasasistenciales.org, y escríbanle de cualquier parte de la República Mexicana. También mis amigos en los Estados Unidos, es diferente problemática la que se vive allá, pero que también les puede servir mucho entrar a esa página. Y ese manual la pueden mandar. Por supuesto, claro que podemos compartir. ¿Tiene algún costo? Oye, y en Estados Unidos hay 4,000 clubes de este estilo. 4,000, bueno, allá llevan mucho adelante, por seguro que la problemática es muy diferente. Aquí estamos atrasados. Muy atrasados, muy atrasados. Te agradezco mucho, mi querido Muchísimas David gracias, Huerta. César, te agradezco mucho por este tiempo. Al contrario, gracias por venir a difundir esto, y la educación de nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Eso de seguir creyendo que en la escuela me lo van a educar en valores y principios, ellos solamente lo fortalecen, los valores que usted inculcó en su casa. Mi admiración a las mujeres, madres de familia que trabajan y que hacen el esfuerzo por tener hijos buenos. Esa admiración de que te das cuenta de que la señora trabaja y tiene hijos responsables, buenos. Qué bendición de que les haya tocado una madre así, o un padre así. Gracias, David Huerta. Ya nos vamos, esto fue Por el Placer de Vivir. Le pido a mi Dios bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones, y recuerda, no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Ahora que ya lo sabes, experimenta día con día los beneficios de Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. No te pierdas el próximo programa. Recuerda compartir con otros la dicha que conlleva sobre todas las cosas. Ponte Exa.